Hola chicos, para este ejercicio vamos a ver esta figura que está acá y antes de comenzar a leer el enunciado vamos a analizar un poco lo que sucede. Tenemos, ¿cierto? Esta parte que va a ser al final la que gira, ¿cierto? Y una parte que está haciendo testator, ¿ya? La que va a tener un campo eh, que permita, ¿cierto? Interactuar con el que va a girar. Entonces, base a eso, y como estamos viendo CVE, vamos a ver qué tipo, ¿cierto?, de principio se puede basar. Em, bueno, vamos a ver. Como estamos viendo CVE, por lo general tratamos de obtener un torque, así que vamos a descartar la parte de generador por ahora y vamos a enfocarnos en el principio del motor, ya que vamos a tener entonces, como teníamos acá la figura, ahí, una parte que va a estar fija y que va a tener un campo fijo, bueno, un campo al final magnético y otro por el cual va a circular, bueno, un conductor por el cual va a circular corriente y al estar, cierto, un campo en presencia de otro por el cual circula, o sea, de otro un conductor por el cual circula corriente, vamos a tener una fuerza. Y nosotros sabemos que cuando hablamos de máquinas rotativas, eh, vamos a tener en vez de fuerza un torque, ¿cierto? Porque la fuerza está asociada a un desplazamiento lineal, mientras que el torque a un desplazamiento angular. Ya, y eso es lo que tenemos acá. Lo otro que podemos ver es que, ahora sí podemos irnos a nuestros datos del enunciado. Y bueno, acá como adelante un poco, se nos pide calcular el torque medio en base a estos datos que tenemos acá. Y podemos ver de que el estator está siendo alimentado por una corriente alterna, ¿sí? Sinusoidal, y el rotor una corriente continua. Por lo tanto, nos podemos decir ya a ver qué tipo de máquina puede ser. Nos podemos adelantar. Y esto nos puede llevar a la tabla que habíamos hecho anteriormente. Y estamos hablando de una máquina síncrona, ya que el estator está siendo alimentado por alterna y el rotor por continua. Ya, entonces esas son como las consideraciones que uno puede tomar antes de comenzar a calcular lo que se nos requiere. Como se está hablando de torque medio, primero tenemos que llegar a una expresión de torque, ¿ya? De torque eléctrico. ¿Por qué no hablamos de torque mecánico, cierto? Es que sabemos que el torque eléctrico difiere del torque mecánico por el hecho de las pérdidas que existen en el sistema, ¿ya? Pero por ahora nos vamos a enfocar en el torque eléctrico. Entonces, ¿qué consideraciones debemos tener acá? Recordemos que partíamos diciendo, ¿cierto?, de que nosotros teníamos la curva BH que caracterizaba el material. Y bueno, a partir de eso se nos hablaba de lo que era la energía y la coenergía. Pero si se decía, ¿cierto?, eh, de que si se linealizaba esta curva, iba a ser más fácil, ¿cierto?, calcular el tema del torque, ¿ya? Porque lo que queremos llegar es esto, a una igualdad, ¿ya? Si esta igualdad se va a cumplir solamente cuando el sistema sea lineal. ¿Y cuando va a ser lineal? Cuando consideremos la curva lineal, ¿ya? Y a veces es cierto, o en la mayoría de los casos se puede considerar de que la curva de H es lineal en cierta área, ¿ya? Entonces, a partir de eso nosotros tenemos estas expresiones, ¿cierto?, que son de la energía. Y decíamos, ¿cierto?, de que podemos ocupar cualquiera de estas, pero debemos enfocarnos en los datos que se nos dan. Y bueno, como acá se nos dan corrientes e inductancias, vamos a utilizar entonces esta, porque claro, también podemos utilizar las otras si tuviéramos más datos o jugáramos un poco más con las expresiones, pero vamos a enfocarnos en esta.
que está acá en la segunda. ¿Ya? Otra cosa que hay que mencionar acá es que vamos a tener inductancias propias e inductancias mutuas. ¿Esto por qué? Porque si ya consideramos este sistema antihorario, esta bobina A y B, sabemos de que una bobina como tal va a tener, ¿cierto?, su inductancia propia, ya que ¿qué es inductancia? Cuando tengo una bobina por la cual está circulando una corriente, ¿cierto? Eso va a generar un flujo magnético, ¿ya? Pero a su vez, cuando hay dos bobinas, por ejemplo, esta A y esta B, y están cercanas, ¿cierto? Entre ambas va a existir otro flujo, ¿ya? Un flujo que va a estar relacionado con ellas dos, que solo lo van a compartir ellas dos. Y después, a su vez, por ejemplo, esta que era A va a tener también una inductancia mutua con el rotor, porque al final el rotor igual va a tener su propia inductancia, sí, pero a su vez va a tener una inductancia mutua con A y con B, ¿ya? ¿Esto por qué? Por el hecho de que está circulando corriente por A y esta es una bobina y esta es otra, ¿ya? Entonces, entre ellas va a existir inductancia mutua, A y F. A su vez, tenemos, ¿cierto?, de que por F, por el rotor, está circulando otra corriente. Así que, como está circulando una corriente por el rotor, también va a tener otra inductancia mutua entre el rotor y la bobina que llamamos A. A su vez también con B, porque también tienen cierta, ¿cómo se llama esto? Relación, cierta proximidad entre ambos. Y a su vez también, como la bobina B está siendo alimentada, también va a tener inductancia mutua con el rotor. Ahora, lo que sí es cierto es que para estos efectos vamos a tener que esa relación entre inductancia mutua entre B y F va a ser igual a F a la inductancia mutua de F con B, ¿ya? Entonces, como estamos hablando de varias inductancias, inductancia mutua, inductancia propia, esto nos va a llevar a la matriz de inductancia. Por lo tanto, vamos a tener una matriz de 3×3, ¿ya? Y también podemos formar una matriz de corrientes con I sub A, I sub B y I sub F. Entonces, si nos vamos acá, que era lo que yo estaba hablando, ¿cierto? Del que el torque debía ser igual al WS dividido en θ. También tenemos que considerar esta matriz, ¿cierto? Que era lo que estaba hablando. Acá en la diagonal, ¿cierto? Vamos a tener, ¿cierto? Siempre lo que son las inductancias propias. Y a su vez, en la triangular inferior y en la triangular superior, vamos a tener lo que son las matrices, o sea, los componentes de las inductancias mutuas. Algo más que destacar acá es que sí, WC, ¿cierto?, se consideraba un medio de L por I cuadrado. Hay que tener cuidado cuando se habla de matrices, ¿cierto? Porque acá hablamos de multiplicación, ¿cierto? Y ahí importaba el orden de la matriz y también los subíndices de ella. Me explico. Acá es un medio de I traspuesto por L por I, solo para generar este I traspuesto por I, para que sea el I cuadrado. ¿Por qué? Porque recordemos que la matriz de corrientes es de 3×1, ¿cierto? 3 filas y una columna. Entonces, para multiplicar, para que la multiplicación sea válida, ¿cierto?, matricialmente, es de que esta parte que está acá con esta sean las mismas, ¿sí? Entonces me va a generar, esta multiplicación va a estar correcta y me va a generar una matriz de 3×1, ¿sí? Lo que está acá arriba. Y a su vez ahora después puedo multiplicar la de 1×3, que es la traspuesta. Si yo dijera, por ejemplo, acá,
la matriz de 3 por 1, que es la de la corriente, no sería válida la matriz porque no comparten, ¿cierto? Si es 3 por 1, 1 es distinto de 3, entonces no comparten el mismo subíndice, por lo que no es válida la multiplicación, así que por eso se utiliza la hidroexpuesta, ¿ya? Entonces acá lo que yo propongo realizar es primero derivar la matriz L. ¿Por qué? Porque es la única que va a estar en función de tita. Así que eso fue lo que realicé aquí. Cada componente la derivé en función a tita. Y luego de ello hice la multiplicación como dije. Multiplicando primero la parte derecha, la derivada de la matriz L respecto a tita, lo que resultaba, por la corriente de acá que está traspuesta. Esta misma traspuesta. O sea, no, la corriente normal. Y acá puse la traspuesta. Pero lo que hice fue multiplicar estas dos, que son la de la parte derecha, y al final multiplicar por la parte traspuesta. Entonces esto nos lleva a un resultado gigante. Miren, como vemos acá, la primera componente, que era I sub A, multiplicada por todo lo que generaba la matriz L por la corriente, la matriz de corriente, más I sub B por la otra componente, más I sub C por la otra componente. Entonces, a partir de eso, nos da lo que está acá abajo. Y si nos fijamos, ¿cierto? Tenemos relaciones de coseno cuadrado por senos de tita y expresiones de esa manera. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de reducir lo que más se pueda, de juntar términos y todo eso. Entonces llegamos a esto. Ahora, ¿está reducida completamente? No, todavía se puede seguir trabajando. ¿Por qué? Porque existen identidades trigonométricas. Por ejemplo, que este seno cuadrado de omega t menos coseno de cuadrado de omega t se pueda llevar a algo solamente, no sé, a una multiplicación, a una suma de ángulos. ¿Y qué cosa nos da eso? Son estas identidades trigonométricas que están acá. En estas 4 son las que yo principalmente utilicé para reducir, ¿ya? Entonces propongo utilizar esas y a partir de ese uso, por ejemplo, este seno cuadrado menos coseno cuadrado, se obtiene de dónde. A ver, vamos a ver, para efecto del ejercicio. ¿No? Acá. Y entonces tengo seno cuadrado con seno cuadrado. Si lo resto, porque eso era, ¿no? Una resta de, sí, de seno cuadrado menos coseno cuadrado. Entonces digo seno cuadrado menos coseno cuadrado, un medio, ¿cierto? De 1 menos 1 y a 0. Y menos coseno, menos esto que está acá, me da menos 2 coseno de 2x. Por lo tanto, con el medio se va. Y me queda, ¿cierto? Lo que yo necesitaba, ¿ya? Que pasamos, ¿cierto? De esto que está acá, de términos cuadrados, a un coseno solamente. Y bueno, ahí está el menos. Y así con las otras. Acá tenemos producto, ¿cierto? De seno por coseno. Y también lo podemos llevar a un seno del ángulo doble. Y a su vez así. Ya. Entonces eso es lo que es importante, tratar de llegar a resultados más simplificados y no tener tanta multiplicación de senos por cosenos. Porque después recordemos, ¿cierto?, de que el enunciado acá, más abajo, nos dice, considere que tita es igual a omega t menos zeta. Pues zeta es el ángulo del rotor para un t igual a 0. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo acá? Es de que cuando, bueno, lo vamos a ver con la expresión cuando nos quede acá, pero se supone que el rotor no está necesariamente en el origen, en 0, sino que igual está desplazado un poco respecto a la función que tiene en el tiempo, ¿ya? Porque claro, si tapamos esta de acá, sería solamente un dependiente del tiempo, pero no, también tiene que ver con otro ángulo que es de la posición del rotor. Entonces, volviendo al ejercicio y considerando esa parte que se nos dice,
reemplazamos y obtenemos esta segunda ecuación, que es la que está acá. Y lo único que se reemplaza, seno de 2 por el producto, por la suma de omega t menos zeta, y así. Entonces ahora nuevamente hacemos uso de las identidades trigonométricas, ¿ya? Y llegamos a esta parte que está acá abajo. Ojo aquí que, miren, por ejemplo, llegamos a una función que solamente depende de zeta y ya no del tiempo. Bueno, esta depende del tiempo, depende del tiempo, depende del tiempo, y esta solamente de zeta. Y eso es algo importante para el torque, ¿ya? Porque vamos a ver, ¿cierto?, de que al final se está hablando, o bueno, podemos verlo acá. Vamos a ver del principio de mínima reluctancia, ¿ya? Eso lo vamos a ver al final. O, bueno, sí. Ya, entonces, para calcular el torque medio, ya que tenemos una expresión en la cual ya podemos llegar, ¿cierto? Porque pasamos de acá, de un producto de seno por coseno, a algo que es solamente de seno, solamente de seno, solamente de sinusoidal, ya. Eso es importante para sacar el torque medio, porque sacar el torque medio de un producto ya es como que se complica más, ¿cierto? Porque, por definición, ¿cierto? Bueno, el valor medio de cualquier cosa es un medio de 0 al periodo de la función, ¿cierto? Integrada respecto al tiempo. Entonces, lo que hice aquí fue hacerlo por partes. Por ejemplo, este valor, el valor medio del seno de un ángulo que no depende del tiempo, va a ser ese mismo, ¿ya? Ahora acá, como es una senoide o sinusoide que es dependiente del tiempo, de 0 a su periodo va a valer 0. Esta también, de 0 a su periodo va a ser 0. De 0 a su periodo va a ser 0. Esto lo pueden como colocar en la calculadora y van a ver al tiro. Y esta parte también va a quedar del mismo valor, ya que no depende del tiempo, por lo tanto su valor medio es ese mismo. Entonces podemos llegar a la conclusión de que el torque medio, ¿cierto?, es L2 y m y sub m al cuadrado por seno de 2 zeta, menos la raíz de 2 por m y sub f por i sub m seno de zeta. Entonces ahora nos podemos preguntar varias cosas. ¿Qué pasa si se desconecta el campo? O si por acá, por nuestro dibujito inicial, ¿cierto? ¿Qué pasa si por acá ya no circula corriente? Por ejemplo, está andando la máquina y de repente ya no se alimenta el rotor. ¿Y qué pasa con su torque medio? Entonces solamente se anula esta parte que está acá y nos quedamos con esta, ¿ya? Por lo tanto, cuando no se alimenta el campo, ¿ya? Igual la máquina va a seguir girando. ¿Y esto por qué se debe? Si vamos a la parte de CB, existe el fenómeno que es el principio de mínima reluctancia. Y aquí hablábamos, ¿cierto?, de que cuando teníamos un flujo magnético, ¿cierto?, que estaba en base, ¿cierto?, a una bobina X, y teníamos un material magnético, este material iba a girar. ¿Por qué? Porque por acá se estaba transitando un flujo magnético y, por lo tanto, como este también es un material magnético, el flujo también iba a tratar de pasar por acá. Entonces acá lo que iba a resultar iba a ser el movimiento de este, ¿ya? O sea, va a transitar y después va a ir tratando de, va a estar girando, tratando de, ¿cómo se llama esto? Colocarse en función a este flujo, ¿ya? Entonces, por eso, esta máquina, ¿cierto? Va a tener cierto torque, a pesar de que no circule corriente por él. Una cosa también que es importante mencionar entonces es de que para partir, ¿cierto?, va a necesitar un torque inicial, ¿ya? Porque si no tenemos, por ejemplo, en cero, ¿cierto?,
va a necesitar una corriente, como era lo que vimos acá. Cuando t sea igual a 0, acá vamos a necesitar tener un ángulo θ, ¿ya? Así que es por eso de que también esta máquina va a tener esa restricción. Y claro, es algo propio de la máquina de sincrónica, de que va a necesitar un θ para poder comenzar a andar. Eso es respecto a este ejercicio, ¿ya? Respecto al segundo, que se habla de un motor paso a paso, lo importante es fijarse o desmenuzar un poco lo que se habla en el enunciado. Y el enunciado se habla, ¿cierto?, de que el estator está compuesto por 3 secciones A, B y C. O sea, en las bobinas vamos a tener 3 bobinas distintas, ¿ya? Con, no sé, por llamarlo así, con características distintas. Una va a ser, o sea, un conjunto de bobinas va a ser A, otro conjunto va a ser B y otro conjunto de bobinas va a ser C. Y a su vez vamos a estar en presencia de un rotor que tiene 8 salientes magnéticos, ¿ya? ¿Qué más? Dice que entre fases, o sea, entre el conjunto A de bobinas, el conjunto B y el conjunto C de bobinas, va a existir un desplazamiento de 15 grados. O sea, entre A y B va a existir 15 grados, entre B y C 15 grados y entre A y C 15 grados. Entonces también se nos dice de que existe un ángulo θ que se forma en el centro del diente con el correspondiente más cercano al estator a la fase A de las inductancias en función del rotor. Bueno, ya, eso explicado acá con el dibujito es que, por ejemplo, este es nuestro rotor, ¿cierto? Entonces, si en base al rotor nosotros decimos que esta es la posición 0, ¿ya? O el origen, no sé, la referencia, y tratamos de medir de esa referencia al centro de una de las bobinas del estator A, ¿ya? Del estator de la fase A, allí va a haber un ángulo θ. Y entonces esto lo vemos reflejado acá, en la inductancia propia, porque acá lo único que se nos están dando son las inductancias propias. Entonces la inductancia propia de A va a ser L sub 0 más el Lm coseno de 8 θ, que es al final este angulito que está acá. ¿Ya? Ese es el θ. Y acá vemos que está esa relación que se nos decía, ¿cierto? Que están desplazadas 15 grados la A con B y B con C y así. Bueno, acá algo que hay que recalcar, ¿cierto? Es que no se nos dice una relación de inductancias mutuas. Por lo tanto, por ahora, bajo este criterio, ¿cierto? Bajo este enunciado, estas bobinas, o sea, estas inductancias propias van a ser nulas, pero hay que tener cuidado allí, porque como habíamos dicho anteriormente, ¿cierto? Existen inductancias mutuas cuando estamos, ¿cierto?, en presencia de que hay 2 o más bobinas cercanas, ¿cierto?, próximas entre ellas, y al menos por medio de una transita una corriente. Entonces, a partir de todo esto, nos piden calcular el par resultante o el torque cuando el rotor, o sea, del rotor, cuando se alimenta solamente el devanado A, solamente se alimenta el lado B, y cuando se alimenta tanto A como B. Ya, entonces vamos a hacer eso. Y bueno, acá lo que sale es de que, ahora sí, esa es. Y entonces nuestro ejercicio 2 va a convertir en eso. Nuevamente tenemos valores de L y de I. No tenemos de lambda, ni phi, ni reluctancia, no. Este es un ejercicio en el que tenemos L y I. Antes también habíamos, o sea, hice un ejercicio con reluctancia, ¿ya? Pero acá estamos viendo con inductancia, no con reluctancia. Y entonces seguimos como lo mismo, de que debe ser el WC es un medio de L por I cuadrado. Pero como necesitamos torque, necesitamos derivar respecto de θ. Entonces, para el torque eléctrico en A,
¿cierto? Tenemos que es un medio de I cuadrado, que a la corriente, como no se nos está dando qué tipo de corriente es, si es sinusoidal, si es continua, solamente le llamamos I sub A. I sub A al cuadrado por tetita de L sub 0 más LM coseno de 8 tita. Y eso solamente por la expresión que se nos da acá, ¿sí? Esta. Entonces, al hacer la derivada y el producto, nos da el resultado, ¿cierto?, del torque eléctrico en A. Lo dejamos allí porque, claro, tenemos un valor de seno, ¿cierto? Y no hay nada más que reducir, no es un producto ni nada, sino que igual es algo que nosotros conocemos, ¿cierto? Una función que es fácil de analizar. Bueno, entre comillas, fácil, sí. Ya, entonces para B nos dicen lo mismo, de que qué pasa si solamente se alimenta el devanado o el conjunto de devanados B y no nos queda nada más que hacer, que es un medio de I sub B al cuadrado y derivar la parte de la inductancia propia de B y nos da ese valor. Ahora después se nos dice ya, ¿qué pasa si se alimenta tanto A como B? Ahora tenemos que pensar, ¿cierto?, de que podemos realizar la suma de los torques antes mencionados, ¿ya? Pero esto solamente va a ser válido, como dije, porque no tenemos la, la relación que existe entre A y B como inductancia, ¿cierto? Porque, claro, como ahora vamos a tener un tránsito, ¿cierto?, entre A y en B, tendríamos que tener inductancia mutua de A y B y de B y A, ¿ya? Pero para efectos del ejercicio, y considerando que va a ser esa inductancia mutua cero, vamos a considerar la suma directa, ¿ya? Entonces llegamos a la suma de esto y esto, pero llegamos, ¿cierto?, aquí el seno de 8 tita tenemos acá, y después tenemos otro seno de 8, producto de tita menos 15. Entonces acá lo que podemos empezar a hacer es como ya, lo primero, es decir, de que A y B van a ser iguales, ¿ya? Esto es solamente para casos de análisis. ¿Qué pasa si decimos eso? Si es la misma corriente. Entonces allí podemos llegar, ¿cierto?, a la expresión que tenemos acá. Y aquí, como es una suma de senos, podríamos llevarla a algo que nosotros conocemos, ¿ya? Entonces, para eso, nuevamente empleé las identidades trigonométricas. Y específicamente lo que hice fue, como teníamos una suma de senos, lo que traté de buscar, ¿cierto?, es que lleváramos a un producto, porque ya que tenemos ya no tenemos, por ejemplo, lo que teníamos antes de que, no sé, teníamos un alfa más un beta, donde alfa y beta no eran valores como numéricos, sino que eran solamente expresiones, ¿ya? Bueno, lo que me refiero es que acá antes teníamos omega t menos zeta, ¿cierto? Pero ahora tenemos, no sé, el tita menos 15. Entonces podemos como tratar de simplificarlo un poco más. Y me empleé, ¿cierto?, de que, o lo que dije fue de que intenté sacar o hacer un sistema como de ese x menos y. Entonces ese x menos y le puse igual a 8 tita y el x, sí, x menos y igual a 8 tita y el x más el y sean igual a lo que quedaba, a lo que estaba acá, al 8 tita menos 8 por 15. Entonces al hacer eso me dio que tenía un valor de x y un valor de y lo que hice fue hacer el producto del seno por coseno. Entonces acá me daba este valor que está acá, este es x, 8 tita menos 8 por 15 medio, y el y me daba menos 8, 15 dividido en 2. Entonces, como este es un valor conocido, ¿cierto? Es coseno de menos 60, coseno de menos 60 es un medio, entonces me da, en vez de menos 8, me da menos 4, y me quedo con lo que estaba acá. Entonces ahí llegamos a un seno de algo. Entonces lo que podemos como inferir, ¿cierto?, es de que cuando el torque eléctrico va a ser 0, es cuando el tita sea igual a 7.5, ¿ya? Entonces, eso es más que todo a grandes rasgos lo que podemos analizar de este ejercicio. Cualquier duda me pueden consultar.